el gobierno le vuelve a apostar a un funcionario que tiene cancha. Pipo Lazo tenía cancha, pero no pudo. Andrés Seminario también la tiene cancha. ¿Podrá? Esa es la primera pregunta para Pedro Donoso. Por favor, en unos 5 minutos, hagamos contigo, Pedro, un diagnóstico. ¿Cómo ves tú? Hemos hablado un poco de la postura y la salida de Pipo Lazo, el pequeño pero contundente discurso de Andrés Seminario, y luego contigo, Pablo Escandón, igual unos 5 minutos, y luego entramos al debate. Muy buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, Juan Carlos, Fermín, Pablo, encantado. A veces me da un poco de miedo hablar solo de comunicación política porque creo que banalizamos el gran debate, ¿no? Y para mí el gran debate finalmente es que exigimos y hacemos que el pararrayos de la crítica sea la comunicación política cuando este es un gobierno finalmente que no tiene ni gestión política ni gestión técnica. ¿En qué baso, digamos, esa afirmación? Evidentemente en las cifras, por ejemplo, que nos ha dado el Observatorio de Gasto Público, que dice que el Ejecutivo tiene menos del 40% en promedio de ejecución presupuestaria. Y claro, digamos, a veces el debate se canaliza finalmente y tiende o puede tender finalmente a banalizar, ¿no es cierto? Creo que es importante, digamos, repetir lo que se ha repetido mucho, ¿no es cierto? Es decir, el proceso de comunicación, Pablo lo podrá decir con mucha más profundidad. Yo siempre digo que si hay un consultorio y un académico en el panel, hay que querer siempre al académico finalmente. Pero de una u otra manera, digamos, creo que la comunicación es un proceso de alquimia. Entonces, digamos, se podrá comunicar lo que exista, así como el carpintero podrá entregar una mesa dependiendo de la materia prima que le entregue, ¿no? Creo que de una u otra manera ha sido fácil, incluso la autocrítica del Ejecutivo. Yo me había olvidado de este detalle, pero en el discurso del 24 de mayo el presidente, de los pocos errores que asumió, dijo que, digamos, los errores habían sido de comunicación, ¿no? Y creo que es la salida más fácil, ¿no? Como les digo, creo que este es un gobierno que, si hacemos la radiografía, no es un gobierno de alta ni gestión política ni alta gestión técnica, enfrentándose además a un contexto supremamente profundo, ¿no? Sin embargo, si analizamos específicamente la comunicación, creo que la comunicación de Carondelet tiene 3 como características, en mi criterio, erradas, ¿no es cierto? El primero, que es una comunicación absolutamente alejada del contexto. ¿Cuál contexto? El de alto pesimismo, nos dicen las cifras, última encuesta de perfiles de opinión de inicios de septiembre, 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente, solo 1 de cada 10 confía en el Estado. Entonces la comunicación no puede estar alejada del contexto. Si el contexto es una sociedad altamente pesimista y altamente desconfianza del Estado, no puedes tú trazar una comunicación divorciada, ¿no es cierto? El segundo matiz que me parece importante es que la comunicación está bastante carondelizada. Es decir, la comunicación del gobierno es solo del gobierno. Por ponerles un ejemplo, el proceso más importante que se debió haber tomado en los primeros meses de gobierno, que era el censo poblacional para saber qué país gobiernas, recién vamos a tener los resultados de marzo del 23, que ya es supremamente grave, pero ya, digamos, con ese ejemplo ya nace cuestionado el censo, lo cual quiere decir que no se blinda los proyectos del Ejecutivo desde la comunicación política, ¿no es cierto? Es decir, desde la comunicación no se sale a blindar todos los proyectos, sino solo se centra en Carondelet, ¿no? Entonces vemos vocerías dispersas, vemos un secretario de Seguridad Nacional que tiene la cancha para poder decir cualquier cosa. Entonces creo que eso es bastante grave. Y el tercero, creo que el Ejecutivo no ha tenido la capacidad de desmitificar, que para mí es un objetivo muy claro de la comunicación. El momento que tú sales finalmente a establecer la creación de imaginarios, tienes que buscar o desmitificar o desmontar aforismos, decimos, de la metodología que yo utilizo, ¿no? Creo que esa es, digamos, como una radiografía muy breve de lo que yo puedo observar. Gracias, Pedro. Pablo, por favor, tu visión, tu reflexión en este momento. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos ven. Bueno, ¿podrá Seminario cambiar? Yo creo que Seminario podrá adaptarse mejor a las condiciones que hay en Carondelet. Retomando lo que dice Pedro, sí, están muy carondelotizados, muy palaciegos completamente. ¿Por qué? Porque todo está en función de la figura del presidente. Y el presidente hemos visto que no es un gran comunicador, no genera empatía ni simpatía con la ciudadanía y sigue mostrándose
en la segunda vuelta logró mostrarse un poco más cercano, pero llegó a Palacio y volvió nuevamente a ser completamente embarado como una figura del Greco completamente alejada, volátil y alejada de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hacen también sus ministros y la gente que está alrededor de él? Es cuidado, los llevan como en una cubeta de huevos para que no le pase nada, para que no se tope con la gente, para que nada le moleste o le afecte, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. ¿Y qué le va a pasar al seminario? O sea, el seminario viene del mismo campo, del mismo extracto socioeconómico del presidente. Entonces, la va a tener un poco más fácil que Pipo Lazo. Además, en un círculo de ese tipo, que entre un serrano y que les diga las cosas como hacer a un grupo de empresarios exitosos y que además tienen una fundación, y ese es uno de los graves elementos de este gobierno, que no está trabajando en función de sus objetivos políticos, sino de los objetivos de su fundación. Entonces, ahí tenemos una cosa que no está acorde con la ciudadanía, sino con el grupo al que se pertenece. Y volvemos nuevamente a lo que decía Pedro, no hay gestión, no se realizan porque están en otras atmósferas, están en Palacio y no se dan cuenta qué es lo que sucede. Pero como además vamos viendo, Seminario pertenece a al mismo extracto del ministro Arosemena, ¿no es cierto? Entonces, de la misma cámara, del mismo grupo. Entonces, como digo, la va a tener más fácil internamente, pero no sé si logre hacer ese consenso, esas ganas que le pone en el discurso y que valga la pena. Vale la pena siempre y cuando haya un proceso, exista un proceso sólido de hechos que a diario no se ven. Hay mucha macroeconomía, pero con la macroeconomía nosotros no tomamos el bus, nosotros no compramos, es decir, no estamos en lo cotidiano, y eso es lo que le sucede al presidente porque está en otras esferas. Gracias, Pablo. Bueno, ¿cómo ven ustedes los desafíos de la comunicación del gobierno en la actualidad? El gobierno, o se ha vuelto, es un tópico que se ha instalado en Carondelet, que hay un divorcio entre la obra que ellos afirman que sí hacen y lo que están comunicando. Pero Pipo Lazo decía en la entrevista con nosotros, Pedro, que el primer año de todas maneras es muy duro porque no hay mucho que vender. Esa circunstancia parece ser la misma y aplicar también para la gestión de Andrés Seminario. Si el gobierno no tiene nada que vender, ¿cuáles podrían ser los ejes de la comunicación que podría implementar el nuevo secretario? Digamos, yo creo que el paso de qué vender es un segundo paso. El primer paso, creo yo, es que vuelvan a poner los espejos en Carondelet, ¿no? Estoy poniendo un símil. Yo sostengo que en Carondelet no hay espejos. ¿Y por qué sostengo esto? Porque creo que esto es un gobierno sin identidad. Entonces ahí vamos, digamos, al punto neurálgico del asunto, que es más político que otra cosa. Es decir, tú tienes, digamos, un gobierno que en teoría debió haber sido un gobierno de corte tecnocrático liberal, y uno de los primeros decretos que firma el Ejecutivo, el presidente de la República, es, digamos, el borrar del historial crediticio a 1.7 millones de personas. Es de los primeros decretos que firma, es decir, nada más demagógico y populista que aquello, ¿no? Entonces, empieza a deformarse lo que de una u otra manera se quiere proyectar como identidad del gobierno. Entonces, más allá de qué comunicar como obras, ¿no es cierto? Yo creo que, si yo puedo sugerir algo, creo que la labor del secretario de Comunicación no es los jingles, los videos, las canciones, como dejó diciendo el señor Lazo, sino es un proceso de construcción de identidad, porque desde la identidad tú puedes trazar la hoja de ruta, ¿no es cierto? Y eso me parece que es supremamente importante. Hay algo que quiero rescatar de lo que dice Pablo, que es supremamente importante también.
si bien seminario puede ser, ¿no es cierto?, un símil de cierto sector del gobierno, yo creo que la renuncia de Lasso, la manera como lo hizo, la crítica de Lasso, además absolutamente desmedida a Bonilla, están demostrando que también en Carondelet, o podrían demostrarlo, pongo como hipótesis, mejor dicho, que este también es un gobierno sujeto a la disputa política de las distintas facciones, ¿no? Es decir, hay facciones que se están disputando políticamente, incluso cargos y puestos, ¿no es cierto?, que se están disputando de una u otra manera espacios de poder, y eso también puede ser un problema para la construcción de la identidad. Es decir, si este es un gobierno de color azul, rojo o amarillo, ¿verdad? Pero hay tendencias que están disputando, es más difícil poder construir, digamos, una identidad. A posteriori se puede ya empezar, digamos, a comunicar, a plasmar las obras que hace de una u otra manera el Ejecutivo, pero yo creo que se está enfrentando más allá que entregar las obras, se está enfrentando ahorita a una realidad que es mucho más cruda, que es el rompimiento del tejido social, y nos lo dicen las cifras. 2.7 millones de personas no tienen acceso a alimentos de Ecuador, eso lo dice el informe último de la FAO. Esto es como la población de Quito, ¿no? Vamos a ser el país que menos se recupere de la pandemia, por ejemplo. La Comunidad Andina de Naciones recién publicó que la recuperación del tráfico aéreo en la región se ha dado más del 100% y Ecuador solo ha crecido en el 30%, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiero decir con esto? Que Lasso está apostándole ahora a una fase de entrega de obras que es más transicional, es decir, la gente va a recibir la obra, pero aún no va a ver los resultados. Yo creo que ese es un gran riesgo político para, digamos, el gobierno de Lasso, porque la población espera ya resultados. Ya no quiere que me entregues la obra para que en un plazo de 6 meses haya resultados. Ahorita, de una u otra manera, es tan alarmante la situación que lo que necesita la gente es resultados para resolver la problemática ciudadana, ¿no? Les quiero comentar una primicia. Antes de ser posesionado, Leonardo Lasso, con quien tiene una larga relación también por fruto de mi carrera profesional y la de él también en torno a lo político, me había pedido que le presentara un libro. Él estaba por lanzar un libro antes de haber aceptado la Secretaría de Comunicación. Es este libro, La comunicación al poder, manual para rescatar la democracia. Yo lo he leído y claro, es parte de su experiencia y parte de sus cuestiones teoriza sobre sus experiencias en distintos gobiernos y entidades. Y bueno, creo que lo lanzará ya después de esto, pero hay algunas cosas interesantes y una de ellas, que, primero, de la demostración de que la teoría y la práctica van juntas siempre, y cuando uno está, entiendo, en ese tipo de cargos, es muy complicado teorizar en el día a día, en el incendio diario, en, como me decía él, las metidas de pata constantes de un presidente que de alguna manera ha caído en estas crisis, en las últimas semanas de una crisis muy fuerte, en situaciones erráticas, y que de alguna manera no es posible. Entonces, ahí lo que tenemos, Pablo, es, qué sé yo, un presidente que no asume ante sí una visión de sí mismo, un relato de sí mismo, de lo que es su gobierno. En el discurso del 9 de octubre, el presidente parecía que estaba dando un informe de labores. Entregó decenas de datos, estas son las obras que hemos hecho. Hay una suerte de decisión en Carondelet de difundir las obras que se hacen, ¿no es cierto? Porque la percepción, y en la política la percepción, la realidad es que no hay obras del gobierno, no son obras visibles al menos, y entonces ahí tienes un presidente que está dando un montón de cifras, pero entre esas cifras él dijo un par de cosas que quería destacar con ustedes. Él dijo: hoy aquí quiero aprovechar la ocasión para reafirmar ante ustedes mi visión de país, y esta consiste en sentar las bases duraderas para alcanzar los frutos de esa libertad e insertarnos plenamente en la vía hacia el verdadero progreso. Mi visión está enfocada en la creación de oportunidades a través de una economía más libre y en la inclusión a través del fortalecimiento de las redes de servicios públicos. Así se forma una sola visión: oportunidades con enfoque social. Oportunidades con enfoque social. ¿Qué te parece, Pablo, esa lectura del presidente? Bueno, ahí, ¿qué es lo que él comprende sobre el servicio público?
nosotros estamos viendo que la imagen que él genera sobre un servicio público está más orientada a lo que es el servicio al cliente dentro del banco. Y a la ciudadanía no la toma como ciudadanos, sino que las toma como clientes, como las personas que tienen que ir al espacio donde yo doy mi servicio a cumplir las cosas que yo propongo como servicio. Ahí está el error del presidente, porque no está comunicando algo que tiene que ver y diferenciarse de servicio público, servicio privado, lo que es para el bien común, lo que beneficia a la comunidad y no lo que está directamente con un negocio o con una comunidad muy determinada. Entonces, esto de lo que tú decías, del relato de sí mismo, él se ve como presidente, pero como presidente de un directorio, como presidente de un grupo empresarial, no se ve como un presidente de la nación, porque si se viera como un presidente de la nación, bajaría él de esas esferas, de esas atmósferas en las que está y conversaría directamente. Si bien para eso tiene sus ministros, sus subsecretarios y demás, que son los operadores políticos, pero también tiene que establecer un contacto directo con las otras partes, con los otros. Los otros más bien son los que siempre están buscándolo y están manteniendo esa identidad propia de ellos, mientras que el otro siempre pasa alejado. Entonces, ahí tenemos una imagen completamente alejada de lo que es este presidente. Y entonces ahí empieza también el tema de ¿por qué medimos la agrada, desagrada o la función del presidente y de su gobierno? Que ahora la Market tiene que un 14% califica como buena. Es trágico eso. Pero claro, porque también ahí entre las cifras que decía Pedro, y nosotros podemos constatar completamente haciendo solamente un viaje de Quito a Cuenca, de Quito a Guayaquil en avión. Vemos cómo el servicio de las aerolíneas es completamente pésimo y el servicio que prestan, no solamente en el vuelo, sino cuando se compra el pasaje, cuando estamos en el aeropuerto y nos venden cada rato que Quito y Guayaquil ganan los Oscars de turismo. Y uno dice, pero ¿por dónde? Entonces, es esa misma lógica de marketing, de venderme una ilusión, pero el momento en que yo la vivo, digo, no es así. Entonces, esto del servicio público con oportunidades, entonces es ¿cómo? Yo voy a poder entrar al servicio público, voy a tener esa oportunidad de engrosar la fila de la burocracia o cuál es la lógica de estas oportunidades y de este emprendedorismo que maneja el presidente, porque las oportunidades que él propone son relacionadas con el emprendedorismo, pero ese emprendedorismo no tiene nada que ver con innovación, sino con estas burbujas o con estas ventas de humo que se generan para la sociedad. Es decir, te doy $1,000, $2,000 para que desarrolles algo, pero no, yo necesito constancia, una permanencia, no necesito los $1,000 para poder comprar la materia prima y después ver a quién vendo, no, necesito que haya el proceso completo, largo y final, que eso no se ha dado. Gracias, Pablo. Pedro, ¿cómo ves la relación del gobierno con los medios? Este gobierno se presentó o se presenta todavía como un gobierno democrático, un gobierno tolerante, pero de todas maneras siguen habiendo tensiones, siguen habiendo enfrentamientos entre ciertos medios y el gobierno, sigue habiendo vetos del gobierno hacia ciertos medios, es decir, como en los viejos tiempos, parece que nada ha cambiado en el Ecuador con relación a la relación prensa-poder. ¿Crees que el gobierno va a continuar en esa línea bajo la gestión de Seminario? Digamos, yo no me atrevería a decirlo, ¿no es cierto? Creería que no, porque además es un poco lo que tú dices, Fermín, ¿no es cierto? El Ecuador es por excelencia un país gatopardista, es decir, todo cambia para que nada cambie, ¿no es cierto? La relación con la prensa siempre ha sido, digamos, tensionante entre el poder y la prensa, ¿no es cierto? El tema aquí es que este país finalmente termina siendo un país del quién y no del qué, ¿no? Es decir, digamos, como es amigo el que veta la prensa, entonces, digamos, esa prensa está mal, pero si el enemigo la veta, entonces finalmente nos ponemos en la orilla de la prensa. Es decir, aquí no se defienden ni principios ni causas, se defienden definitivamente al quién y no al qué. Yo creo que Seminario es mucho más inteligente que aquello, ¿no es cierto? Creo que
el veto, por ejemplo, a que los ministros vayan a un medio digital de parte, digamos, del gobierno. No sé si fue ese un direccionamiento de la SECOM, pero me parece que es no solo, digamos, antiético, sino torpe también, ¿no? Y es la misma torpeza que cometió finalmente el régimen de Correa cuando no permitió a los ministros ir a los medios de comunicación. ¿Y cuál es la razón de por qué es una torpeza? Porque necesitas que los silencios que provoca el gobierno al no estar sean llenados. Y en comunicación y en política los silencios se llenan, entonces tú escoges quién los llena. ¿Eres tú finalmente o es tu antagonista? ¿No? Entonces creo que el gobierno tiene que estar presente en los medios de comunicación, tiene que utilizar esos espacios sobre todo para desmitificar, ¿no es cierto? Y creo que es supremamente importante, no solo que tenga una relación con la prensa, pero que de una u otra manera pueda entender cuál es el rol de la prensa. Y ese rol finalmente es el que pueda, ¿no es cierto?, utilizar a la prensa para desmitificar y sobre todo para resignificar los conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siento que de una u otra manera, ¿no es cierto?, la cancha política en el Ecuador se sigue jugando con los conceptos heredados por el correísmo. Nos guste o no, esa es otra discusión, ¿verdad? Pero aún seguimos entendiendo a la salud, a la educación, a la libre empresa, a la libertad de prensa, con los conceptos que de una u otra manera durante 10 años irradió el correísmo. Creo que es supremamente importante que el gobierno resignifique esos conceptos, que dé nuevo contenido a esos conceptos, y la única manera para hacerlo es utilizar finalmente a la prensa con sus voceros. Esto requiere que tengas una estrategia y una entidad política clara, que tengas un orden y una disciplina de las vocerías, que eso es fundamental, ¿no es cierto? Y que los voceros se sometan a la estrategia y no la estrategia se someta a los voceros. Pero estamos viendo también nuevamente un estilo confrontacional similar al de los gobiernos anteriores. Hay funcionarios que conceden entrevistas para pelear, que buscan las entrevistas para pelear. La entrevista se desnaturaliza, deja de ser un diálogo sobre temas de interés público y se convierte en una discusión en la que un funcionario va a poner sus puntos y a ver si gana la discusión y gana la pelea. ¿Cómo entendemos, Pablo, que la discusión se está volviendo, que estos formatos comunicacionales se están desnaturalizando, estaban ya desnaturalizados y siguen igual en este gobierno? No, es que la pregunta no tiene que ser así, tienes que hacerme de otra manera la pregunta, que es como siempre evaden las respuestas o claro, nos es que quieren, esa es la mejor manera de evadir, ¿no? Exactamente, o quieren dar, y no le contesto. O quieren dar una cátedra de cómo debes construir la agenda de tu medio, porque yo sí soy democrático y tú no eres democrático, o yo sí estoy entendiendo al país y tú no estás entendiendo al país. Entonces, esta lógica de lo que Seminario dijo, que conversemos entre todos, debería aplicárselo a cada uno de los ministros también, uno de los más... a quien más le deberían dar estos talleres sería Ordóñez, ¿no es cierto? Que es de los que más disparates suelta sin medirse y además con la cara muy frontal, o sea, como que realmente esta es la verdad y lo que él dice tiene que cumplirse. No solamente él, varios otros personajes, pero sí, es eso. Entonces, la discusión está en que volvemos nuevamente a que no, la prensa, como ya descorreizamos, ustedes tienen que hacer lo que yo digo, porque antes estábamos mal, entonces ahora con nosotros estamos mejor. O sea, no, estamos igual. El lazo cambiaron, el lazo o el corbatín o el adorno lo cambiaron de lugar nada más, pero siguen con las mismas prácticas. Entonces, ahora, sí. Pero Pablo, la verdad, no es un gobierno que no dialoga, es decir, tienes instaladas unas mesas de diálogo, por ejemplo, en el tema del paro de junio con la CONAIE, y tienes un de diálogo y hay ministros dialogando en cada una de las mesas. Está Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, encargado, casi que ha desaparecido en el escenario político porque está dedicado a las mesas con la CONAIE. ¿No sería injusto decir que es un gobierno que no dialoga? Es que el diálogo tiene que ver fundamentalmente no solamente con los diálogos entre las élites, sino el poder de la conversación, como dice Manuel Mora y Araujo en su libro, es estar haciendo estas constantes preguntas a la ciudadanía y saber orientar estos estudios de opinión pública para saber qué es lo que la gente piensa, conoce, decide sobre
propuestas o sobre el gobierno. Eso no se está dando. No hay una conversación directa con la gente, no se conversa con la gente. Entonces, las decisiones las siguen tomando desde acá, entre los que están acá, y la ciudadanía, nosotros quedamos acá. Es decir, ¿quiénes de ellos nos representan completamente? ¿No es cierto? Entonces, están los movimientos sociales, están los indígenas, perfecto, muy bien. Yo a mí no me representa ningún movimiento social, no me representa ningún movimiento indígena, entonces, ¿quién me debe representar? Entonces, ahí está el trabajo de la opinión pública, de hacer estos estudios, de estar conversando constantemente con la gente por cualquier método. Entonces, ahí es lo que vemos, que las campañas publicitarias y las campañas de gobierno están orientadas solamente a la parte de arriba, no para realmente, como decía Pedro, ver cómo estoy proponiendo un relato de gobierno que se identifique con la gente. Es decir, me identifico con la gente ahora con la TRI. Muy bien, pero pasa el mundial o la TRI no pasa a segunda fase, ¿qué va a pasar? Se cae eso. ¿Por qué no tuvo una relación mayor con Carapaz, qué sé yo, Carapaz en ese momento, y poder rentabilizar esa relación de alguien más humilde que hizo el esfuerzo y todo lo demás que significa Carapaz, pero tampoco hubo una identificación? Es decir, todos estamos identificados solamente con las élites, sean élites políticas, élites sociales, élites económicas, pero a eso está abocado el gobierno, no está abocado a la ciudadanía. Y incluso no vemos un trabajo con GATS. No vemos un trabajo con municipios, con juntas parroquiales directamente en donde se levante información o se tenga contactos. Entonces, no se conversa con la gente, se está conversando con las dirigencias, pero no se está conversando con la gente. Ahora, hay una crisis profunda de credibilidad. Fermín ya tiene en sus manos este momento una encuesta de Marca, de la que tú mencionabas, Pablo, donde la crisis de confianza y credibilidad es general. O sea, no se diga del gobierno, obviamente de la policía en este momento, pero también incluso la Iglesia Católica, que siempre ha tenido el favor no solo de Dios, sino también de la feligresía, está con ya menos de la mitad de su credibilidad, etcétera, etcétera. Vivimos, Pedro, en un momento de extremas tensiones, extremas indignaciones, inconformidades permanentes, y le estamos culpando al gobierno o a cualquiera o al Congreso de todo lo que nos pasa. Y tiene sentido mantener una crítica constante al gobierno, perfecto, al Estado como tal, perfecto, pero no quiere decir eso tampoco que seamos inocentes los ciudadanos, Pedro. A ver, digamos, si hacemos una radiografía bueno, por lo menos de la ecuación que a nosotros nos preocupa en el gabinete estratégico que yo dirijo, para mí la ecuación es alto pesimismo, ¿cierto? 9 de cada 10 decía perfiles de opinión, me parece que el Market dice algo similar. 1 de cada 10 confía en el Estado, solo 1 de cada 10, y digamos hace 5 o 6 meses que el Latinobarómetro publicó, digamos, su estudio periódico, también pone el Ecuador en el grupo de países en donde menos confianza interpersonal existe. Es decir, el vecino no confía en el vecino. ¿Qué quiero decir con esto? Sociedad altamente pesimista, sociedad que no confía en el Estado y sociedad que no confía en el otro, ¿no es cierto? La dinámica es absolutamente normal, es decir, yo creo que la ciudadanía se siente absolutamente huérfana, ¿no es cierto?, de una protección. Durante 10 años finalmente el Estado estuvo presente, nos guste o no nos guste, con mejor manera o peor manera, ¿no es cierto?, y digamos, pasar de una presencia conceptual y física del Estado a no tener una presencia del Estado, yo creo que provoca finalmente o podría provocar esta ecuación que estamos viendo, ¿no? Yo creo que a la ciudadanía no hay que exigirle finalmente que no pueda criticar al gobierno, al Estado, etcétera, cuando vemos las cifras que estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, el tejido social absolutamente roto. De acuerdo finalmente a las cifras que publica, digamos, el mismo gobierno, el mismo Ministerio del Interior, en el Ecuador matan violentamente a 2 personas por cada hora. Es decir, es gravísima, digamos, la situación, ¿no? Entonces, no creo que haya como esperar finalmente que la gente deje de criticar al gobierno. Lo que sí me parece que es fundamental es lo que dijo Pablo también. Es decir, no es solo un juego del gobierno del Estado,
también es un juego en donde las élites, y cuando yo digo élites no lo digo despectivamente, las élites académicas, sindicales, culturales, mediáticas, digitales, económicas, políticas, etcétera, no han entendido finalmente el juego, ¿no? Y eso creo que es gravísimo. Y yo creo que es parte también de la no claridad en la estrategia política de posicionamiento del gobierno, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención algo, es decir, si estás viendo que el gobierno tiene baja de credibilidad, si estás viendo que solo 1 de cada 10 confía en el Estado, necesitas que una tercera voz vaya construyendo unos nuevos imaginarios. ¿Cuál debe ser esa tercera voz? Para mí debe ser Ecuador Libre. Es decir, Ecuador Libre como una pieza fundamental de creación de conceptos, ¿no? Es decir, Pablo decía, gobiernan para su fundación, digamos, yo no estoy tan de acuerdo, pero más allá de eso, ni si es que gobernaran solo para su fundación, ni siquiera la utilizan, ¿no es cierto?, para crear nuevos imaginarios. Y eso es lo que tiene que hacer una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación no es un jingle, no es un video, no es un hashtag. Una estrategia de comunicación política es la construcción de un imaginario para desmitificar y posicionarte muchas veces en este gran, finalmente, matriz cartesiana que es el Ecuador, que divide los buenos y los malos, ¿no es cierto? Es decir, hay que entender mucho el pulso político, hay que entender finalmente cuál es el juego que quieres jugar, hay que de una u otra manera descifrar cuáles son los clivajes verdaderos. El Ecuador se sigue engañando como si el clivaje fuera correísmo-anticorreísmo. Y eso es una mentira, es un clivaje mentiroso. Los clivajes verdaderos aún son Sierra Costa, que desde 1830 existen. Los clivajes verdaderos son trabajadores y empleadores, importadores y exportadores. Esos son los clivajes. Una estrategia político-comunicacional tiene que apuntar a eso finalmente, ¿no es cierto? A poder desmitificar y tener que administrar las tensiones. Y el problema es que no vemos un gobierno administrando esas tensiones. Otro de los problemas que señalaba Pipo Lazo tiene que ver con la polarización, con eso que en Argentina llaman la grieta. ¿Ustedes creen que el gobierno está haciendo algún tipo de acción encaminada a superar esa polarización o por el contrario, sigue capitalizando la polarización, el enfrentamiento, la división entre los anti y los pro, en lugar de vender un ideal de país y de unidad nacional? ¿Qué opinas, Pablo? Está sin audio, parece que tu Perdón. Sí, efectivamente, ahí lo que vemos es que vivimos en una espiral constante de seguir buscando polarizaciones. Y siempre vivimos en esto de correísmo, anticorreísmo, lacista, antilacista, y estar en los polos. Y cuando Inerarity lo que dice es que las democracias complejas lo que hacen es ir hacia los centros, es decir, empezar a generar estos equilibrios. ¿Para qué? Para que haya conversación, para que haya diversificación de contenidos, para que haya elementos contrapuestos que vayan generando propuestas de salida. Es decir, ahí sí tiene mucha razón Pipo cuando dice es que vivimos en estas oposiciones y que el país vive en esta oposición. Es completamente claro ver cómo entre compañeros de cooperativa de bus se pelean en la avenida para quitarse los pasajeros. Entonces, se supone que están en la misma cooperativa y van hacia el mismo objetivo. No, están para quitarse los pasajeros. Entonces, vamos con ese pensamiento de yo te gano y yo soy el que mejor está. Entonces, en ese sentido, claro, o sea, seguimos viviendo en estas polarizaciones, en esta grieta, y no estamos trabajando hacia ello. Y lamentablemente seguimos, incluso los líderes de opinión también siguen diciéndose, es que tú eres correísta o tú trabajaste con el correísmo o tú hiciste eso. Ya, pasamos eso ya lo dejamos hacia atrás, tendríamos que ver hacia adelante. Y ahí también, como Juan Carlos decía, en el libro que presentó Pipo Lazo, tiene esta propuesta y cita mucho a Castells con Redes de Indignación y Esperanza, que esto de quejarse mucho es muy cotidiano y muy, muy normal, pero ¿quién está generando esta esperanza? ¿Quién está haciendo esta propuesta de, a ver, generemos soluciones, vamos por aquí? Entonces, eso tiene que generar
no el gobierno, la comunicación de gobierno, la comunicación estatal, incluso tiene que irse un poco más allá de solamente presentar al gobierno. La credibilidad, como decía Pedro, del tema de lo judicial, de las cárceles, tiene que consolidarse el Estado. El Estado está completamente desprotegido en credibilidad y hacia allá tiene que ir la comunicación, no solamente de este gobierno, para fortalecer a un presidente que está muy desprotegido comunicacionalmente, sino para que la institucionalidad vuelva a tener esa preponderancia, esa importancia y que nosotros podamos confiar relativamente en un Estado, pero que se demuestre con hechos, porque si no se demuestra con hechos, ¿en quién confiamos? No confiamos en nadie. Chao, Pedro, la comunicación política no tiene sentido sin la política. O sea, eso es evidente. Creo que con Pipo Lazo conversábamos en esta última entrevista que mencionaba Fermín, y él fue muy crítico respecto a las redes sociales, por ejemplo. En la influencia que pueden tener. Y fue tan crítico que llegó a decir en algún momento que era el colmo que los medios tradicionales se hicieran eco, ¿no es cierto? E incluso de ciertas cuestiones que salían en los medios, sobre todo él mencionaba bulos, fake news, campañas de ataques a la reputación de funcionarios, etcétera. Y que de alguna manera hacía esta división entre medios tradicionales. Sin embargo, cuando hay política desde el gobierno, la comunicación política debería fluir, ya sea en redes, ya sea enfrentando ataques, ya sea en medios tradicionales. ¿Cómo le ves tú esta cuestión de lo político en un gobierno que al parecer no tiene caminos políticos? Es decir, cuando hay vacíos políticos, estos vacíos se llenan. Así como en el amor, o sea, hay un vacío, entonces se llena, de alguna manera, ¿no es cierto? En todo vacío se llena, es una ley de la física. Y en política los vacíos se llenan. ¿Quién está llenando este vacío, Pedro? A ver, varias cosas, ¿no es cierto? Ahí, la primera, es súper interesante porque creo que el gobierno no logra entender la diferencia entre lo político y la política, y en los dos ámbitos le va mal. Es decir, digamos, de la política, entendiendo las tensiones normales finalmente de facciones, ¿no es cierto? Las tensiones normales finalmente de la dinámica y lógica política, y lo político entendiendo la presencia del Estado, la necesidad finalmente de inyectar, digamos, certezas, la importancia de inyectar optimismo, que es fundamental, ¿no es cierto?, etcétera. Claro, hay mucha crítica finalmente al tema de es que las redes sociales, etcétera. Bueno, pues esa es la cancha en la que estás jugando. Y es correcto, digamos, en mi criterio, tu apreciación, Juan Carlos, de si no hay una visión política, no hay una estrategia política, es independiente finalmente lo que quieras comunicar. Y aquí yo creo que hay que poner paños fríos, digamos, al debate, ¿no es cierto? Es decir, dicen es que el problema es la comunicación porque el presidente salió a decir que 5 asambleístas de Pachacutic le extorsionaron y después salió a decir que no. Yo pregunto, ¿ese es un problema de comunicación? No, eso es un problema político, eso no es un problema de comunicación, ¿no? El presidente sale a decir que va a cesar a los generales responsables del feminicidio de la abogada Bernal y después dice que ya no. ¿Ese es un problema de comunicación? No, es un problema político, de no tener margen de maniobra, ¿no es cierto?, del poder civil sobre la policía. Eso no es un problema de comunicación. Por eso les decía yo al inicio de esta entrevista que me preocupa que a veces banalizamos, ¿no es cierto?, no nosotros, pero la corriente de opinión banaliza la gran discusión, que es la ausencia de política real finalmente, ¿no es cierto? Y claro, ese es el juego que tienes que jugar. Si hay fake news y hay una corriente que empieza a crear imaginarios que no son verdad, tienes que jugar finalmente a desmontar esos mitos y esos aforismos, ¿no? Lacan decía, la verdad tiene una estructura de ficción. Y ese es el punto. Es decir, ahorita es muy complejo en el siglo XXI, ¿no es cierto?, empezar a hablar, por ejemplo, de una lógica técnica, porque lo técnico llega casi a ser contraintuitivo, pero tú necesitas finalmente esa lógica de comunicación creando imaginarios, una comunicación pedagógica. El gobierno se limitó a informar, y esa es una gran discusión, ¿no? O sea, es una gran diferencia, perdón. Es decir, una cosa es informar y otra cosa es comunicar. El gobierno tiene que crear esos imaginarios, tiene que desmitificar, tiene que jugar con lo que tiene.
es cierto? Y creo que ese es el objetivo, digamos, el empezar a trazar una estrategia política que no hay, una estrategia de lo político y de la política, y con eso canalizar finalmente la comunicación. Por eso decía, digamos, no basta que tengas al mejor comunicador político sentado en Carondelet, si es que no hay una mesa chica, un buró político que vaya trazando y sobre todo que vaya entendiendo lo que estás viviendo en el país, ¿no? Es decir, un país además ausente y un gobierno ausente de información cuantitativa y cualitativa, que va a ser muy difícil que pueda construir los caminos para llegar a algún lado. Gracias, Pedro. En el escenario que ustedes están pintando, las dificultades van a ser significativas para la nueva gestión comunicacional del gobierno, un gobierno sin un mensaje político claro, sin soluciones a los problemas del país, con una popularidad muy, muy baja. Estamos viendo precisamente en pantalla algunas de las encuestas, de los resultados de la encuesta de Márquez, que evidencian que prácticamente más de 8 de cada 10 ecuatorianos califica como mala la gestión del presidente, es decir, la aprobación del presidente se ha desplomado en los últimos meses, esto a pesar de la gestión del paro y del paro nacional y también de los anuncios que hace sobre sus obras. Este escenario significa entonces que no vamos a tener mayores innovaciones en la comunicación del gobierno, Pablo, a pesar del estilo un tanto refrescante que le hemos visto hoy al secretario Seminario. Va a haber cambios, claro que va a haber cambios, pero va a haber cambios en tono, en estilo, en formato, pero ¿qué puedes cambiar si el mensaje, el condumio, no cambia? Entonces, sí, y ahí concuerdo claramente con lo que dice Pedro, no hay comunicación, hay mucha información, y ese es uno de los elementos que Juan Carlos también decía al inicio, da muchos datos para demostrar que ha hecho mucho, pero no se los ve, no se muestra. Es decir, yo le puedo decir a alguien que lo quiero mucho, que estoy muy atento con él, con esa persona, pero cuando me llama no le contesto. Entonces, ¿de qué atención o interés puedo demostrar? ¿No es cierto? No estoy demostrando, pero digo que lo hago. Entonces, ahí la comunicación política del gobierno va a cambiar, necesariamente tiene que cambiar, porque cada quien va llegando y propone sus lineamientos, pero tampoco hay mucho cambio interno, es decir, esto de tener una subsecretaría de discursos para que le hagan muchos discursos, está bien que exista, pero que estén coherentes, que no se salga, y también tener en cuenta que si un presidente puede manejar mejor a una audiencia, puede darse esos lujos de salirse del guión, pero si se sale del guión y hace y dice estos exabruptos, ahí es culpa de la comunicación, no es culpa de la figura política, del actor político. Y esto es algo muy común que siempre se da en todas las empresas, instituciones y corporaciones. Si no se vende, si la gente no va, si no me creen, es culpa de comunicación. No es culpa mía, es que tú no sabes comunicar bien y entonces el primer fusible tiene que irse es la comunicación. No, exactamente. Si no tengo que comunicar, no tengo que decir, pero puedo inventarme un montón de cosas y se quedará en eso, en el jingle, se quedará en la cancioncita, y que es algo completamente irrepetible. ¿Por qué? Porque no caló, entonces no hubo ese mito que tengo que crear sobre un personaje político, generarle un relato y hacer que eso se quede en la memoria de la gente. Es refrescante que no solo veamos la cotidianidad, la coyuntura, nos quedemos en las disputas, ¿no es cierto?, que nos da nuestra clase política y también nuestra complejidad social. Y con esto quiero comentar el próximo lanzamiento del libro La Sociedad del Mito, del ICARE, donde Eligia Cueva, Pedro Donoso aquí presente y Yadira Aguagallo, socios del ICARE, contarán un poco, lanzarán el libro La Sociedad del Mito,
pero esto se refiere básicamente en lo que es el Ecuador, sus complejidades desde muchos escenarios. Cuéntanos un poco, Pedro, ya para ir terminando y luego terminaremos con Pablo, en qué consiste la sociedad del mito, qué tipo de reflexión podemos esperar de esta publicación. Esta pregunta no me esperaba, así que veamos cómo lo salgo. No, te agradezco por mencionarlo, digamos. Nosotros somos un gabinete estratégico que trabajamos con el activo intangible más importante de organizaciones, gobiernos, actores políticos, actores sociales, que es la reputación, y hemos reflexionado mucho a lo largo de este tiempo, ¿no es cierto? Y hemos compilado todas nuestras metodologías, nuestros conceptos. Este es un libro que, digamos, lo único que nosotros queremos hacer es aportar hablar de 4 temas que son fundamentales en nuestro criterio, ¿no es cierto? La importancia del mito y del aforismo, decimos nosotros, es decir, el mito, esta creación imaginaria que requiere del actor una acción narrativa, y el aforismo, que es una verdad instalada que requiere del actor acciones finalmente para desmontarlo, ¿no es cierto? Tratamos la importancia también de, por ejemplo, el monitoreo cualitativo de medios de comunicación para la toma de decisiones. Tratamos un tema que es supremamente importante, que es la criminología mediática, ¿no es cierto?, en el siglo XXI. Y el último capítulo de este libro es la no política, es decir, esto de que nuestras élites están acostumbradas a no verse como actores políticos, y nosotros hemos creado este concepto de actores políticos periféricos. Esto es derivado de que alguna vez le escuché a un líder gremial decir, no, a mí no me hablen de política, no me interesa porque nosotros no somos actores políticos, ¿no? Entonces, claro, cuando crees que un líder de un gremio no se autodefine como actor político, estás en problemas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, parafraseábamos a Marc Augé, ¿no es cierto?, este antropólogo que en los 90 hablaba de los no lugares, ¿no es cierto?, a los aeropuertos, por ejemplo, como no lugar, y hacíamos un símil como la no política, digamos, ¿no? Y reflexionamos mucho en eso. Entonces, es un libro, digamos, que lo que quiere hacer es aportar estos conceptos de la importancia de estas sociedades míticas, ¿no es cierto?, que, digamos, pregonan los mitos, ¿verdad?, y que se creen esos mitos y que después a uno, ¿no es cierto?, como actor le cuesta mucho desmitificar porque lo hace a partir de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto que a lo largo de lo líquido que puede ser el siglo XXI, el desmitificar, digamos, utilizando siempre la técnica, la verdad, la ciencia, es difícil porque la ciencia es contraintuitiva, ¿no? Y esa necesidad de, sobre todo, visualizar finalmente esos mitos y esos aforismos. Muchas gracias, Pedro. Están invitados, por si acaso. ¿Perdón? Están invitados, por si acaso, el 10 de noviembre. Ya les pasaremos la invitación para que nos acompañen al lanzamiento. Gracias, Fermín. Gracias, Pedro. Bueno, finalmente, Pablo, ¿cuál es el balance que tú harías de o lo que podrías anticipar sobre las próximas semanas en la comunicación oficial? Vamos a ver qué es lo que plantea un Andrés Seminario al que yo recuerdo en el año, me parece, 2003 o 2005, me parece, ¿no? Cuando gobernaba 2005. Alfredo Palacio, él se separa del gobierno de Alfredo Palacio diciendo es que más o menos lo que acaba de decir Pipo Lazo, que si no hay que comunicar, pues yo no puedo seguir comunicando. ¿Crees que algo parecido le pueda pasar ahora a Andrés Seminario en el 2022? Bueno, sí. Está sin audio. Pablo está sin audio. Perdón. Eso de tener la bolita mágica es difícil. Pero claro, la mayoría de salidas que tienen los comunicadores políticos es eso. La culpa no es mía, la culpa también es del político, que también se lo puede endilgar al comunicador político. A veces muchos comunicadores políticos no hacen un buen trabajo y la culpa es del comunicador. ¿Por qué? Porque no tienen no se han implicado completamente con el proyecto o con lo que realmente propone el gobierno o el actor político. Pero ahí también es muy importante porque seguimos trabajando la comunicación desde una lógica de arriba hacia abajo. Y no se está trabajando desde abajo hacia arriba, con todas estas nuevas formas metodológicas de conocer primero a los usuarios, saber qué es lo que quieren, hacer pruebas de
de varios productos comunicacionales y saber qué es lo que realmente ellos aceptan y consideran como propios. Entonces, esa es la lógica también de lo que tiene que hacer un gobierno, ir viendo paulatinamente qué le puede funcionar, qué no le puede ir funcionando, y para eso existen también muchas formas de innovación política. Por ejemplo, hay varios laboratorios de innovación política, de innovación ciudadana, que ya dan estos inputs para que la comunicación sea mejor. Entonces, no trabajar exclusivamente con la información, sino también empezar a generar estos procesos de dialoguemos, conversemos, mostremos más cercanía. Por ahí yo creo que Seminario sí lo va a lograr en cierto momento, pero va a llegar un punto también en que va a decir, hasta aquí llego, porque ese vale la pena que dijo Seminario al inicio es, vale la pena por mí, no por el gobierno, vale la pena por lo que yo voy a hacer. De aquí veamos qué más queda. De aquí nos vamos a jugar, de hecho, bueno, gracias a Pablo y a Pedro por haber estado con nosotros.